Las semanas pasan rápido. Buen lunes. Ya estamos en el episodio 11 de nuestra serie Del establo a la cruz. Soy Horacio González y estamos aquí en el escritorio del pastor, un espacio que Union Church en Viña del Mar nos permite para reflexionar respecto de Jesucristo, su vida y su obra. Y estamos, como lo hemos repetido, ya sexta semana, por eso episodio 11, son 2 cada semana, desde previo a la Navidad y enfocados hacia la cruz. Y hemos visto que ya dejamos la niñez de Jesús, dejamos por supuesto el tiempo de bebé cuando nació y nos vamos a enfocar hoy día en un pasaje que tú conoces muy bien y que trae una enseñanza particular para nosotros en el desarrollo y la historia de Jesucristo, el Señor. Dice, un día, cuando todo el pueblo, voy a leer Lucas 3, 21, 22, un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando y también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz proveniente del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Repito, Lucas 3, 21 y 22. Hemos seguido la enseñanza de Lucas en estos últimos episodios. Y es Lucas quien nos indica que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando esto ocurre, cuando comienza su ministerio público. Y como ya hemos leído, son muchos años los que pasaron desde su visita a Jerusalén que analizamos la semana pasada. Y en donde él dijo y hizo su primera declaración acerca de su identidad. 18 años de un trabajo callado, silencioso, en el negocio familiar. Años en los que con toda seguridad la conciencia de su singularidad de ser una persona única y la conciencia de su misión fueron paulatinamente creciendo, se fueron desarrollando y fueron adquiriendo mayor claridad en él y mayor precisión en lo que tenía que hacer. Entonces hemos de entender y reiteramos este concepto una vez más, que si Jesús no comenzó antes su vida pública, fue debido a que no tenía aún la convicción de que ese era el tiempo que había llegado para que lo iniciara. No es casual que el momento se diera en una convergencia con el ministerio de Juan, su primo, Juan el Bautista. Si la visita al templo que referimos representó un hito en la vida de Jesús, el bautismo por parte de su primo Juan representó el siguiente y significativo hito en el camino. Pero volvemos a insistir, hubo 18 años entre un hito y el otro. El ministerio del Bautista trajo un avivamiento espiritual en aquellos días. Sabemos por los textos de los evangelios que las personas venían de todo lugar del país y se movilizaban para escuchar a Juan y ser bautizados por él como una señal de arrepentimiento y de deseo de búsqueda de Dios. La expectativa, por cierto, del Mesías, de que venía el Mesías, crecía y estaba presente en todo este mover con Juan el Bautista y las personas que se acercaban a él. Recordemos que la embajada enviada a Juan para que pudiera clarificar si verdaderamente él era el Mesías esperado. ¿Se acuerdan ustedes que Juan envió para saber si era o no era? El momento espiritual era el adecuado, el momento espiritual era el propicio. Juan había preparado, por decirlo de alguna manera, el escenario propicio para que el protagonista pudiera entrar a la escena. Pues no en vano, él era el precursor, el que abría camino. Y Jesús en este escenario decide bautizarse, no porque tuviera una necesidad de arrepentimiento, sino porque quiere identificarse con aquel movimiento de búsqueda de Dios. 18 años esperando el momento oportuno. Ya eso encierra todo una enseñanza, ¿no es cierto? Algo sorprendente ocurre aquí. Algo sorprendente ocurre durante el bautismo. Algo inesperado, algo inédito. Dios le habla a Jesús y le confirma su identidad y su llamado. No sabemos si esto ya había sucedido con anterioridad. No hay registro en las Escrituras.
Carecemos también de la capacidad de conocer qué episodios espirituales vivió el Maestro, vivió Jesús durante estos 18 años de silencio. De lo que sí estamos completamente seguros es que ese día, allí en el Jordán, hubo una manifestación pública de parte del Dios Padre, de parte del Padre, confirmando quién era Jesús. Cité la semana pasada al comentarista William Barclay y dice él, cuando él describe este pasaje, afirma lo siguiente: esta oración está compuesta por dos textos. Tú eres mi hijo amado, del Salmo 2:7, que fue siempre aceptado como una descripción del Mesías Rey. En ti tengo complacencia es parte de Isaías 42:1 y pertenece a una descripción del siervo del Señor cuyo retrato culmina con los sufrimientos o en los sufrimientos que están relatados en Isaías 53. Por lo tanto, en su bautismo Jesús se dio cuenta, en primer lugar, de que era Mesías, el Rey ungido de Dios. Y en segundo lugar, de que eso no involucraba ni poder ni gloria, sino sufrimiento en la cruz. Al acabar de escribir estas líneas, pensaba en el Jesús que gustosamente aceptó su misión y me preguntaba si nosotros, sus seguidores, tú y yo, aceptamos nuestra identidad y misión de ser agentes de restauración, de reconciliación en un mundo roto y de ser constructores del reino. Entonces me pregunto, mirando todo lo que Jesucristo recibió y viéndolo también o reflejándolo como algo actual en nuestra vida, me pregunto si Dios, cuando me mira, puede afirmar de mí, como lo hizo de Jesús: en ti me complazco. Querido y querida, ¿podría afirmar eso mismo Dios de ti? ¿Qué cosas hay en tu vida que sabes que no complacen a Dios y que hoy tenemos que rendir a sus pies? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a poder enfrentar eso? Y no solamente qué vas a hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? Mi invitación es, si el Señor te revela, hoy, ponte en las buenas con Él. Mantente con cuentas cortas con el Señor. Él es amplio en perdonar. Nuestra confesión y nuestro arrepentimiento va a producir el resultado del perdón del Señor. Y ese perdón, con esa certeza y la capacitación de Dios en nuestra vida, nos va a permitir caminar sin pecado, sin preguntas tóxicas y sin actitudes que no le permitan a Dios decir: en ti me complazco. Hacemos una pausa. Un buen café, ¿no es cierto? Puedes tomarlo también, respirar hondo y pedirle al Señor: Señor, ayúdanos en esta tarea. Bueno, estamos a un día. Mañana nos vamos al campamento de Leones y Valientes. Así que estén orando por nosotros para que el Señor utilice a cada maestro, a cada guía y a cada muchacho poderosamente para que pueda ser entrenado, capacitado y que la presencia de Cristo y que Cristo mismo sea formado en el corazón de todos ellos y también sea formado en el corazón nuestro. Y, por cierto, seguimos invitando a cada uno de ustedes que puedan hacer sus aportes a través de la tesorería de la iglesia para poder seguir adelante con el comedor solidario allí en Halcones de Chicureo, en el campamento Felipe Camiroaga, Forestal Alto, Viña del Mar. Continuamos con el próximo episodio de este capítulo. Continúa la historia. Les recuerdo, estuvo en el Jordán y pasó esto milagroso de la manifestación de Dios sobre él. Y entonces el relato en 4:13 nos dice: el diablo entonces terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de él en espera de una ocasión más propicia. ¿Cuál es el relato que sigue? Después del río es llevado al desierto. Jesús, cuando fue bautizado y en esta manifestación del Dios Padre sobre su vida, tiene plena conciencia de su identidad y ha recibido en ese acto el respaldo y el reconocimiento del Padre. Sin embargo, aún no ha comenzado
a su ministerio, o lo que podríamos llamar la dimensión pública de su ministerio. Todavía no se ha dado a conocer a la gente, todavía no ha escogido los discípulos. Aún debe pasar por un tiempo de prueba de 40 días. Lucas nos da dos detalles que son muy importantes. El primero es que Jesús aparece lleno del Espíritu Santo. Repite conmigo, lleno del Espíritu Santo. La expresión lleno tiene un sentido de capacitado por el Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. El segundo es que el Espíritu Santo, el propio Espíritu, lo dirige al desierto. Y allí es tentado por el diablo. A pesar de que los evangelistas narran este evento en tan solo unos pocos y breves versículos, el propio texto nos indica que fueron 40 largos días en los cuales Jesús debió estar meditando y pensando sobre la misión encomendada por el Padre y cómo llevarla a cabo. Los escritores de los evangelios narran 3 tentaciones, lo cual no necesariamente significa que fueran las únicas, aunque sí las más significativas, y por esa razón han debido ser recogidas en el texto bíblico. Pero en 40 días debe haber habido muchas más. Afirmo que no debieron haber sido las únicas porque en las últimas palabras, que fue lo que leímos en el pasaje de Lucas, se desprende que Satanás volvió a tentar al maestro en otras ocasiones. Pero todo parece indicar que las 3 que aparecen narradas tienen que ver con la misión de Jesús y los medios para llevarla a cabo. Y quería entonces Satanás justamente horadar eso. No soy un experto en teología, sin embargo, una rápida ojeada a las mismas me da la impresión de que estas tentaciones están relacionadas con optar por el camino fácil. Pan, poder, señales, en vez del camino del sufrimiento, tal y como se anunciaba proféticamente al hablar del siervo del Señor en Isaías. Al meditar sobre el pasaje veo un claro paralelismo que posteriormente recogerá Pablo en la carta a los Romanos entre Jesús y Adán. Ambos se encontraron ante el dilema de hacer caso a Dios o de desobedecerlo. Adán optó por la rebelión, mientras que Jesús optó por la obediencia a Dios. Es una repetición histórica de la situación de Génesis. Jesús, el hombre nuevo, opta por el proyecto de humanidad que Dios tuvo en mente desde el principio. Y Adán hizo inviable ese proyecto con su pecado. ¿Pudo Jesús haber pecado? Esta es una discusión que siempre ha estado en marcha durante siglos. Muchas almas sensibles se escandalizan si afirmamos que naturalmente Jesús pudo pecar. La cuestión básica es que no lo hizo. Si el Mesías no podía pecar, ¿qué sentido tienen las tentaciones? ¿Son simplemente una puesta en escena? ¿Son montajes para acentuar el aspecto dramático de todo esto? ¿O qué mérito tiene la obediencia cuando lo único que puedes hacer es obedecer? La obediencia solo tiene valor moral cuando la desobediencia es posible, pero no se opta por ella. Pero como ya he afirmado en otras ocasiones, para mí tiene un increíble valor la tentación de Jesús. Si Él fue tentado, puede entonces entender los procesos mentales, los procesos espirituales por los cuales yo, y por cierto tú también, tenemos que pasar cuando somos tentados. Puede empatizar con nosotros. Y yo, un triste mortal, puedo al fin sentirme comprendido, no justificado, en la triste y dura realidad de ser un ser humano tarado por el pecado y propenso al mismo. Y queridos, he experimentado en muchas ocasiones la tristeza de no poder hablar con otros acerca de mi situación real. También la de compartir cosas que los otros no han podido llegar a comprender ni entenderme. Eso, sin embargo, nunca me ha pasado ni me pasará con Jesús, porque Él también fue tentado. Entonces, en tu seguir a Jesús, en tu seguimiento de Jesús, ¿qué significaría optar por el camino fácil en vez del camino del dolor y del sufrimiento? Estas son preguntas no para que las contestes a quien te está hablando, es para que tú puedas conversar
contigo mismo y con el Señor. Porque todos nosotros sabemos que en ocasiones y muy repetitivamente vamos por el camino fácil. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos evitar y hacer el mismo caminar? Caminar el mismo tramo, el mismo lugar, por el mismo espacio, por donde caminó Jesús. ¿Y qué beneficios te puede aportar esta tentación, este relato de Jesús al saber que Él entiende lo que tú estás viviendo cuando eres tentado? ¿Cómo es tu relación con Él para poder soportar y obedecer de la misma manera como Él lo hizo cuando es tentado? De eso se trata caminar con Jesús. De eso se trata poder permitir que el Espíritu Santo manifieste su poder, construyendo, formando a Cristo en nosotros, para que seamos cada día más parecidos a Él. Y sentir el privilegio y la tarea y la misión de poder ser reconciliadores, reconstructores de un mundo roto y extender junto con Él el reino. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte tu ayuda. Tu ayuda para que en medio de la identidad que tú declaras sobre nosotros, podamos también estar empoderados y capacitados por ti, llenos del Espíritu Santo, para ser obedientes frente a la tentación. Tomamos el ejemplo de Jesús, pero pedimos las mismas fuerzas que Él tenía, la misma capacitación que Él tuvo, la misma fuerza y guianza que Él tiene, para que nuestra vida también sea guiada por tu Espíritu y podamos resistir las tentaciones y optar por obedecerte a ti, aunque ese camino sea un camino de sufrimiento y de cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estamos terminando este episodio, ya estamos a mitad de enero, vamos caminando fuerte, nos queremos despedir para que el próximo lunes nos podamos encontrar. Si tienes alguna pregunta, comentario, no dudes en escribir a cualquiera de las direcciones de la iglesia o la mía, horacio@unionchurch.cl, y Dios mediante nos veremos el domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. Y por cierto, los miércoles a las 10 de manera presencial y a las 20 horas a través del Zoom, orando e intercediendo. Que Dios les bendiga. Si estás de vacaciones, disfruta. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Thank you.